Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a Portavoz. Y este domingo, como todos, hablamos de excelentes libros, los recomendamos y también conversamos con sus autores. 5 años después de haber superado un cáncer, el narrador comenzó a perder peso rápidamente y a notar ligeros cambios en su cuerpo. Tras someterse a una biopsia, sucedió lo que temía. El cáncer había vuelto, pero esta vez con más agresividad. En las cenizas, el libro que tengo aquí en mis manos, es del que hablaremos el día de hoy en este espacio literario. Saludamos a Luis Alberto Soto, abogado, consultor de empresas, coach y autor del mismo. ¿Cómo estás? Bienvenido, Luis Alberto. Gracias por tu tiempo y por estar aquí junto a nosotros en Portavoz. Hola, ¿cómo están? No, muchas gracias a ustedes por invitarme a conversar hoy día. Tuve el gusto de leer el libro, de disfrutarlo mucho, a pesar de que la temática, como bien mencionas también en las páginas, es incluso una palabra que la gente prefiere evitar decir, ¿cierto? Sí. Muchas veces la gente, menos hablar del tema. ¿Por qué escribir sobre el cáncer, Luis Alberto? Mira, porque yo diría que fue un proceso que de alguna manera es un proceso que es traumático para uno, ¿no? O sea, cuando te avisan y te diagnostican que tienes cáncer. Y una de las maneras en que surgió de alguna manera automáticamente para procesar esto que me estaba pasando fue a través de escribir. O sea, fue una cosa un poco automática de empezar a generar una escritura diaria, a anotar algunas de las reflexiones que me estaban pasando, procesar las emociones también que esto trae aparejado. Y poco a poco esto fue tomando forma hasta que en un minuto dije, bueno, esto puede ser un libro, ¿no? Podemos de aquí puede salir una obra, por decirlo de alguna manera, que además le pueda servir a otra gente que está pasando por las mismas situaciones, por situaciones similares, digamos. Eh, Así que esa un poquito fue la motivación y la manera en que llegué a hacer esto. Entonces, podemos decir que es autobiográfico, 100%, o también mezclas con un poco de fantasía. ¿Qué tan personal es en ese sentido? No, es autobiográfico en buena parte. Ujú. Sí hay algunas cosas que están escritas como con posterioridad, bastante tiempo después de que ocurrieron los hechos, y por lo tanto es también como me acuerdo, ¿no? Porque no necesariamente es el registro diario, hay un ejercicio de memoria, y ese ejercicio de memoria todos sabemos que la memoria no siempre es tan precisa, ¿no? Entonces también hay una parte que uno podría decir es de ficción, porque bueno, así me acuerdo que pasaron las cosas, no necesariamente fueron así, pero el fondo es totalmente autobiográfico. Sí. Bueno, tú decías que este libro puede acompañar muy bien a una persona a la que le diagnostican cáncer, pero también al entorno. Y eso es un tema muy importante en el libro también, porque siempre se dice que el enfermo no solamente está enfermo, sino que todo el entorno, ¿cierto? Y aquí en las páginas del libro también se ve cómo hay afectación, obviamente, a los miembros de la familia, obviamente la pareja lo resiente, que puede ser una persona que está acompañando de manera muy positiva, tratando de ser un poco el pilar en esa relación, pero como todo ser humano también decae, también tiene momentos difíciles. Claro que sí. O sea, yo creo que el cáncer y cualquier otra enfermedad de este tipo, o cualquier otro tránsito que te ponga a ti cerca de la muerte, Sí. que afecta no solo a ti como protagonista, sino, como tú dices, al entorno familiar, de amigos, laboral. eh, y de alguna manera todos somos víctimas. Y claro que tiene efectos, ¿no? O sea, como tú dices, por mucho que tu pareja o tus hijos estén contigo, acompañándote, por supuesto que hay momentos, es un proceso que es muy desgastador, es muy cansador. Entonces hay momentos
en que efectivamente uno no se aguanta con el que tiene al lado, ¿no? Yo particularmente como enfermo soy muy difícil, ¿no? O sea, no me gusta estar enfermo, la impotencia que sentía en el tratamiento me pone de mal humor, ¿no? O sea, y eso por supuesto que afecta al entorno y uno no puede estar pendiente al mismo tiempo de su enfermedad y, y tratar de no afectar al entorno. O sea, es una situación que es muy difícil, es muy humana, y bueno, y eso es un poco también lo que trato de reflejar en el libro, y en ese sentido creo que le puede servir a mucha gente para que vea que estos son procesos que son naturales, que son así, que tienen este costo, y que está bueno estar preparado para enfrentar los costos de esto. Hay una parte del libro que te confieso me llegó mucho, me marcó mucho y me sirvió para conversar también con cercanos, con amigos. Y es que dependiendo de lo que uno cree, mejor dicho, muchos dicen que el cáncer, así como otras enfermedades, son producto también de nuestras emociones, ¿cierto? Muchos dicen que nuestra negatividad, nuestros malos pensamientos, nuestras culpas son las que nos generan enfermedades, ¿cierto? Te confieso que siempre he sido muy fiel a esas creencias. Sin embargo, en el libro muestras otra parte que también es muy interesante analizar y tratar de ser más empáticos. Y es que además de una persona que recibe el diagnóstico de tener cáncer, o hablemos de cualquier otra enfermedad, tiene que lidiar con esos prejuicios o con esos juicios, mejor dicho, de las personas de que, pero además no estás lidiando bien con tus emociones. Además, tú eres el culpable de tener esta enfermedad. Entonces, claro, viéndolo desde ese lado, es muy interesante. Es un tema muy difícil ese, porque efectivamente está muy instalado en nuestra cultura de que el cáncer o en general enfermedades graves tienen que ver con o características de la personalidad del enfermo o con emociones que no ha logrado procesar adecuadamente o que vive de una manera que sería poco saludable. Está muy instalado en la cultura popular, ¿no? Es cierto. Y la verdad es que no hay tanta evidencia científica sobre eso. Eh, los estudios que hay, de acuerdo a lo que pude yo averiguar, eh, tienen que ver más bien con que sí, cuando tienes una depresión prolongada durante mucho tiempo, hay probabilidades que desarrolles cáncer o cuando estás sometido a un estrés muy agudo durante mucho rato también, pero porque te bajan las defensas. ¿No? Pero esa es la única vinculación así científica que uno puede establecer. Y está esta perspectiva de que cuando uno, como dices tú, culpabiliza al enfermo, es muy cruel con el enfermo, porque ya uno está enfermo y se va a morir. ¿No? Y tiene que lidiar con esto de que la gente dice, bueno, pero oye, vas a tener que cambiar tu manera de vivir, o lo que pasa es que tú no has procesado estas emociones, ¿no? Entonces, además del diagnóstico que ya es súper complejo, hay como un cuestionamiento a tu forma de ser, ¿no? Y eso es muy, desde el punto de vista del enfermo, es muy cruel. Es muy cruel. Es muy cruel y este libro también te enseña a ver ese otro lado. Como bien te decía, no solamente con una persona que es diagnosticada con cáncer, cualquier enfermedad, que además se le culpa de, tus hábitos poco saludables. Sí, y es una persona que está pasando por un momento difícil y lo último que necesita es escuchar eso, ¿cierto? Exacto. Bueno, y también hay otros aspectos que nos ayudan a entender muchísimo más este proceso, y es que una persona que ha logrado vencer el cáncer de alguna forma, que siempre se dice que son guerreros, cierto, que son luchadores en la vida, pero hay una parte del libro que a mí me gusta mucho que tú dices que esta guerra que una persona con cáncer está batallando es una guerra en la que uno es soldado, uno es el enemigo y además uno es el campo de batalla. ¿Por qué? Porque estás luchando contra tu propio cuerpo y es una figura abstracta muchas veces. Sí, también está como instalada esta imagen en la cultura popular de que uno da una batalla contra el cáncer. Y la verdad, yo ahí también tengo una cierta aprensión, porque
porque en realidad uno se somete al procedimiento, ¿no? Al tratamiento, ¿no? Y le estira el brazo y lo enchufan en la quimioterapia, y no hay nada de batalla, ¿eh? No, es más bien ya, bueno, hay que hacer lo que hay que hacer y, eh, si fuera por mí no me haría nada de esto, ¿no? Pero entonces, y está también esta cosa de creer que si tú tienes un estado de ánimo positivo te vas a recuperar más rápido, ¿no? O vas a poder salir. Y no es verdad. O sea, el estado de ánimo no va a influir en tu diagnóstico de cáncer. Entonces, uno puede enfrentar esto desde un estado de ánimo más pesimista o más optimista, y eso no va a influir en tu curación, por eso. Ahora, otra cosa es que efectivamente tú, como lo hace el protagonista, ocupe esta enfermedad y este proceso para plantearse algunas cosas sobre su vida, ¿no? Y para recuperar el gusto por la vida, ¿no? Y hay un momento en que yo acepto que digo, bueno, me puedo morir mañana, ¿no? Y digo, está bien. O sea, he tenido una vida en que si yo sumo y resto, el saldo es muy positivo y por lo tanto acepto mi posibilidad de morirme mañana. Pero al mismo tiempo digo, pero no me quiero morir. Claro. Eh, eh, y, y estoy enfrentándolo con una mentalidad positiva en el sentido de decir, mira, yo estoy sano, no me voy a morir. Eh, eh, también me ocurre una cierta, durante el proceso, una conexión espiritual que yo no había tenido antes. También uno descubre que hay desafíos en la vida que uno no tiene por qué enfrentar solo y sí puede acudir a respuestas espirituales. Así es. Y me gustaría que hagamos una pequeña pausa en eso porque está muy interesante esta conversación. Realmente siento que es un libro que nos hace entender la vida, no solamente las enfermedades, la vida de otra manera. Te propongo que hagamos una pausa y al retornar continuamos hablando desde la espiritualidad, la manera de ver la vida, que a veces una enfermedad nos puede enseñar, a veces un mal momento nos puede cambiar completamente la manera de ver las cosas. ¿Te parece? Me parece. Hacemos una breve pausa. Estamos conversando con el autor de este libro que tuve el gusto de leer aquí y lo tengo en mis manos en las cenizas. Luis Alberto Soto con nosotros en Portavoz. Pero papá... ¿Pero para qué? ¿Es solo un resfrío? Que un simple resfrío no te lleve a la hospitalización o la muerte. Si estás embarazada o tienes más de 60 años, vacúnate contra la influenza. Infórmate más en minsal.cl o llamando a Salud Responde. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. ¿Y si hoy no vas a clases? Total, un día no pasa nada. Sí pasa, papá. Mira a la profe Pauli. Con ella, las historias se imaginan mucho mejor. Es que si faltamos, todos nos juegan contra. ¿Y si mejor nos quedamos en la casa? ¿Y perderme la competencia de robótica? Olvídalo. Por eso, papá, es importante venir a clases, porque el aprendizaje lo construimos en comunidad. Día a día. Conoce cómo mejorar la asistencia en volvamosaclases.mineduc.cl. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Tranquilo, es solo un resfrío. Que un simple resfrío no te lleve a la hospitalización o la muerte. Vacuna a niños y niñas contra la influenza e inmuniza a lactantes contra el virus sincicial. Infórmate más en minsal.cl o en Salud Responde. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Luis Alberto Soto con nosotros aquí en Portavoz Noticias, autor de este libro que tuve el gusto de leer en las cenizas, que habla de una batalla contra el cáncer, aunque también hay un tema aquí que me gustaría hablar contigo. Te confieso que cuando uno dice que una persona fallece a causa de cáncer, perdió la batalla contra el cáncer. En algunas páginas del libro dices, o citas a otros autores que dicen, yo no quiero ser recordado como una persona que perdió una batalla, ¿cierto? ¿Por qué se tiene que hablar así del enfermo? Hay cosas que uno no se pone a pensar, a no ser que, me imagino, las esté viviendo, Luis Alberto. Sí, sí,
poco como decíamos antes, la metáfora de la batalla, yo la entiendo cuando uno habla como de los esfuerzos globales que hace el mundo de la medicina por derrotar el cáncer como enfermedad, ¿no? Y en ese sentido me parece que está bien que hablemos de la batalla contra el cáncer, ¿no? Entender sus causas, tener mejores procedimientos terapéuticos, en fin, ¿no? Eh, pero cuando se trata del enfermo, uno no está batallando nada. Uno no está en guerra con nada. O sea, ¿contra qué podría estar en guerra? Contra uno mismo, contra mis células. Uno está tratando de hacer lo mejor que puede con las circunstancias en las que está, y uno está en guerra. Entonces me parece que trasladar esta metáfora de la batalla contra el cáncer en términos generales al enfermo es una perspectiva que es muy dañina, ¿sí? Toda la razón. Antes de irnos a la pausa estábamos hablando de la espiritualidad que llegaste a conocer, no sé si a conocer o a descubrir o a redescubrir, por ejemplo, realizando actividades que a veces uno no le da tanta importancia, ¿cierto? Como conversar con el niño interior. ¿Qué nos dices al respecto? Sí, yo te diría que para mí significó como un redescubrimiento de la espiritualidad. O sea, de alguna manera yo durante una etapa más o menos larga de mi vida me definía como ateo. A pesar de que naturalmente de niño tuve una educación católica como casi todo el mundo de este país, digamos. Eh, pero cuando uno se enfrenta a la muerte y se enfrenta en dos ocasiones muy cercanamente, la verdad es que uno no puede escapar a mirar la dimensión espiritual en su vida. O sea, cuando uno se enfrenta a la muerte al último misterio, no hay cómo no pensar que hay algo más grande, que la vida, que la vida es un misterio, que la muerte también es un misterio, que hay algo que es mucho más grande que nosotros, hay algo que nos sostiene también en la vida. Yo creo que en realidad lo que, lo que me pasa es que descubro que la perspectiva esto del ateísmo me parece también muy arrogante, ¿sabes? Como creer que uno tiene la verdad, de que no hay un algo superior que a uno lo sostenga. eh, me parece que no tiene mucho sentido en realidad cuando uno está ahí, eh, ¿no? En la frontera y asomándose a la muerte. eh, Creo que aparece con toda la fuerza el tema de la espiritualidad en la vida de cada uno de nosotros. Y eso ha significado para mí reconstruir una vida espiritual. ¿Y cómo llega Cali a tu vida? Bueno, Cali llega porque a mí he tenido siempre una afición por estudiar mitología griega, mitología egipcia, mitología de la India. Me gusta mucho el trabajo con los arquetipos que hay en disciplinas como la astrología, el tarot, ¿no? Y la figura de Kali es una diosa que es la diosa de la creación, de la vida y de la muerte, ¿no? De la recreación de la vida. Y entonces era una figura que siempre me atrajo mucho, porque en las imágenes además es una diosa que está llena de sangre, ¿no? Y tiene un cinturón con calaveras, ¿no? Y que está simbolizando esta cosa de la vida que se renueva a través de la muerte permanentemente, ¿no? Entonces me pareció que era una figura mitológica que representaba muy bien el tránsito en el que estaba. Tanto es así que cuando terminé el tratamiento, fui y me hice un tatuaje aquí de la diosa Kali que me acompaña como amuleto a partir de esos días. Bueno, y tú mencionabas que cuando escribiste el libro, claro, habían
no sé, partes que no te acordabas, de repente trataste de recordar todo, pero está escrito como si fuera un diario personal. Y eso también es muy atractivo para el lector porque poniéndose en el lugar, tratando de ser empático, es como que hay días, y está con fechas, ¿no? Hay días en los que escribes mucho y hay días en los que escribes una frase, una oración, que me imagino que también se pasa por días así. Por supuesto, hay días que uno en realidad lo único que quiere es estar tirado en la cama y no hacer nada, ¿no? Mirar por la ventana, uno no tiene energía por la quimio, no tiene energía para hacer muchas cosas, ¿no? Sino más que estar echado al sol. Eh, eh, y hay otros días en que uno se siente bien, ¿no? Y productivo, y va ¿no? Y escribe. Y hay días de mierda también, donde uno no escribe nada y pasa una semana, y recién retomo la escritura cuando me siento un poco mejor. ¿Qué mensajes tú recibiste? Me imagino que cuando publicaste este libro te escribieron muchas personas, ya sea que estén pasando por una situación similar o familiares de... ¿Qué mensajes te marcaron, te llegaron? Mira, casi todos los días me escribe alguien que leyó el libro, y yo te diría que lo que se repite mucho son dos cosas. Primero, me dan las gracias por compartir la experiencia. Que leer mi experiencia les ha servido mucho a ellos para también procesar. Lo segundo es que les emociona mucho este impulso hacia la vida que hay en el libro, ¿no? O sea, de cómo recuperamos el gusto por la vida, ¿no? Porque sí, no porque haya ningún propósito, sino aprender a disfrutar la vida porque sí, ¿no? Porque es un regalo y porque está aquí. Yo diría que esos son como los dos mensajes que la gente en general me manda. Y en el libro hay una parte que me gustó precisamente con lo que tú estás diciendo, que dice que la vida no es un medio para ningún fin, sino que es el fin en sí mismo. Y es cierto, a veces nos olvidamos de eso. Sí, sí. Estamos muy llenos de metas, de propósitos, de objetivos, de deseos de año nuevo, y se nos olvida que tenemos que disfrutar día a día. Si cada día que estamos aquí es un milagro. ¿Qué proyectos tienes tú ahora en mente? ¿Te gustaría volver a escribir nuevamente? Sí, mira, con esto abrí un portal en realidad, porque yo desde niño he sido siempre muy lector, a mí me gusta mucho la literatura, ha sido para mí un pasatiempo siempre muy reconfortante. Y se nota porque citas a muchos autores Sí, en ¿no? el libro. Yo tengo una biblioteca de como 3.000 volúmenes. Y esto de empezar a escribir me abrió un portal y ahora ya no he parado. Estoy escribiendo 8 libros, eh, y me parece que como ejercicio creativo es maravilloso. Por lo tanto, de alguna manera le estoy robando horas a la oficina para eh, toda la semana escribir algo y empezar a tener esto, yo diría como una especie de hobby, pero un poquito más dedicado, ¿no? O sea que sí podemos esperar que vamos a tener un nuevo material de Luis Alberto Soto. Espero que sí. Me encantaría que por favor nos digas dónde podemos encontrarlo. Recordemos que nos ven de norte a sur en todo el país y me imagino que hay muchas personas hasta en cualquier rinconcito que quieran adquirirlo. Sí, oye, mira, la manera más fácil, en Santiago están todas las librerías, en la tienda de la editorial online Webers, y en el resto del país debería estar en librerías, pero creo que la forma más fácil de comprarla es a través de Buscalibre. A través de Buscalibre el libro está disponible, te lo mandan a la casa. Creo que es la manera más sencilla y fácil sobre todo para la gente de regiones. En Santiago yo sé que está en librerías, pero en regiones no estoy tan seguro. Bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo por estar aquí junto a nosotros, felicitarte porque esta es una literatura, se nota muy honesta, sin romantizar
ningún aspecto del proceso de una enfermedad por la que está pasando ni la persona, ni los familiares, ¿cierto? Muy humano, que te lleva por muchísimas emociones y muy inspirador también. Te agradezco muchísimo por estar aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Y me gustaría que lo recomiendes, por favor. Sí, bueno, nada, muchísimas gracias por la invitación y nada, léanlo. Yo creo que es una experiencia, no estoy tratando de dar lecciones de ninguna clase, pero creo que es una experiencia que le puede servir a mucha gente o que está pasando por la enfermedad o que tiene familiares que pasan por la enfermedad o cercanos, en general para cualquier persona que está interesada en la vida, ¿no? Más allá de la enfermedad. Así es. Así que eso, muchísimas gracias por la invitación, por hacer difusión del libro. Espero que le llegue a muchos lectores y que lo disfruten. Así es, estoy segura que sí. Ahí estábamos conversando con Luis Alberto Soto, abogado, consultor de empresas, coach y autor de En las cenizas, que lo tengo aquí recomendado 100%. Gracias a ustedes por habernos acompañado otro domingo más aquí en Portavoz. Mañana nos volvemos a encontrar y recuerden que la información de nuestras regiones se encuentra en portavoznoticias.cl. Tengan un excelente inicio de semana. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.